Hoy, viernes 12 de septiembre, 9 menos cuarto de la mañana, comenzó en la sala de audiencias del edificio de tribunales la audiencia de prisión preventiva que se le sigue en la causa a Leonardo Astrada, este chico de 20 años, este chico que el día 9 de agosto ingresó a un domicilio saltando un tapial y estaba alojado, fue descubierto por la policía alojado, escondido en el hotel El Faro, que está como edificio abandonado. Lo llamamos El Faro porque es como todos lo conocemos. Hoy, 12 de septiembre, como dije, comenzó la audiencia que fue llevada adelante por la jueza de garantías, la doctora Anastasia Marqués, la defensora, reemplazando al doctor Mariano Iribarren, estuvo la doctora Karina Vicente, y el fiscal que sigue la causa, el doctor Manuel Iglesias. La garante, que era un familiar, que era su mamá, que viven en Ordoqui, es un pueblito muy cerquita, muy chiquito del partido de Carlos Casares, estuvo conectada, digamos, vía Zoom para poder ser parte de esta audiencia. La Fiscalía consideró que tiene que tener la prisión preventiva, que hay que transformar la detención en prisión preventiva, y relatando que el día 9 de agosto ingresó a un domicilio saltando un tapial, barreteó una ventana, barreta que fue encontrada por los investigadores en las inmediaciones, y a manera de hormiga se llevó una importante cantidad de elementos, que de hecho ustedes en el YouTube de La Batidora la tienen cuando relato el hecho, todo lo encontrado en el hotel, más dólares, más pesos. Este hombre que ingresó a la casa, repito, a través de una ventana, casa en la cual en el momento no había nadie, y fue sacando un montón de cosas. Cuando llegó la dueña de la casa, quedó registrado en las cámaras propias del domicilio. Cuando llegó la dueña de la casa, radicó la denuncia en comisaría de Trenquelauquen, pero al otro día, el día 10 a la noche, quiso volver a entrar a la misma casa donde se había llegado infinidad de elementos, entre esos plata y dólares, billetes de dólar que también fueron recuperados. Se había llevado infinidad de elementos y estaba la dueña de casa, pegó un grito, se asustó y se fue. Y queda registrado, repito, en las cámaras de seguridad. El fiscal dijo que es una persona que estaba escondido en ese lugar, que en un lugar donde no estaba habitado, que de hecho ya se aprendieron 2 personas, de las cuales uno trascendió el nombre y no quedó imputado. Solamente quedó imputado por el encubrimiento porque en la habitación donde él dormía estaban los dólares, pero no se lo pudo probar al otro chico, que es de Trenquelauquen, en el lugar del hecho, y la coartada de que estuvo en La Pampa realmente fue real porque pudo probar que extrajo dinero de un cajero de La Pampa el día donde se cometió el hecho. Entonces la coartada fue, digamos, irrevocable, y tuvo que pedir el fiscal que se lo deje libre, hizo todo para que quede libre de ese delito. A raíz de eso, este chico quedó aprendido el día 11 de agosto, cuando el personal policial empezó a recorrer, que lo encontraron durmiendo ahí, se identificó que era de Carlos Casares. Policía científica también marcó el fiscal que hizo un trabajo para explicar el forzamiento de la ventana, cómo ingresó. Declaró este chico en el marco de la causa, y también declaró la otra persona, como les dije, y también dijo que está aprobada para el fiscal la materialidad digamos, la materialidad del hecho y del robo calificado agravado por escalamiento. Saltó un tapial que tiene 3 metros y del otro lado tiene 1 metro y pico para salir, o sea, por los desniveles de la tierra. O sea que el escalamiento fue importante. La pena en expectativas de 3 a 10 años por la reiteración, seguramente que no va a ser del mínimo, y si es del mínimo ya es un delito a 3 años que está detenido. Dijo que él pudo comprobar que hacía más o menos, la otra persona que fue en su momento aprendida, dijo que hacía 3 semanas que estaba en Trenquelauquen, que andaba ahí, y que bueno, cayeron a dormir a ese lugar porque es como un refugio, donde se meten en el lugar, y estaban ahí. También destacó que vecinos declararon que habían visto movimientos raros estos días en el lugar, y que de hecho tenían con estos dos chicos. Al lugar de la defensa, la doctora Vicente dijo que se deben reemplazar los peligros procesales, y que no son certeros y son insuficientes, que carece de antecedentes y que podría ser merecedor de una pena condicional, que él estaba en el hotel por ausencia de un refugio en Trenquelao, que no tenía dónde quedarse, que no tiene un plan de fuga, y que el domicilio sería en Hortensia, en la casa de su mamá.
que la mamá se iba a comprometer a hacerse cargo, iba a ser la garante de él, estaba conectada la mamá escuchando, y que, digamos, en estos días que él ha estado en la unidad alojado, ha tenido contacto fluido telefónico con su mamá. Que el joven no está abandonado, que tiene un lugar familiar, una familia, que la mamá es dueña de la casa donde viven, por lo tanto tampoco hay peligro de que se muden y él pueda evadirse de la justicia. ¿Sabes qué le dijo la jueza a la doctora Márquez? Pero hace 8 meses que está sin trabajo. Le manifestó como si va a conseguir trabajo. Ella le manifestó que él es tractorista, que sabe de tractores, que pidió que se rechace la prisión preventiva, que él no va a ausentarse y que también pidió que no moleste a los testigos, que no moleste a la víctima y que no escriba nada en redes sociales haciendo alarde al hecho que cometió. Dice de última que se le dé un arresto domiciliario. El fiscal le manifestó que había un informe, el fiscal le dijo, este informe es telefónico, la trabajadora social que presenta el informe no fue personalmente a la casa del pueblo para ver si realmente lo que cuentan, sin menospreciar el relato de la señora, es real, lo rechazó totalmente, y la juez le preguntó, y habló con la mamá, y la situación fue bastante tensa con respecto a lo que dijo la señora. Yo algunas cosas no las voy a decir porque tienen que ver con la cuestión estrictamente, íntimamente familiar, y dijo ella que no quiere trabajar su hijo, que consigue un trabajo, estaba en un tambo y se va, que hacía 2 meses que no lo veía al momento que quedó detenido, tiene solo 20 años, que se sea el rebelde y que consigue un trabajo, está un tiempo y se va, porque se pelea con todos. La mamá estaba muy enojada y sobre todo dijo, esta no es la educación que yo le di, ni a él ni a los otros hijos, y el único rebelde es él. El fiscal a todo esto dijo, acá hay un conflicto familiar que se está advirtiendo y que lo mejor es que él quede detenido para evitar otras situaciones más graves todavía. La defensa dijo que la señora es firme en cuanto a la conducta y que lo va a poder sostener. La jueza dijo, resuelvo ahora, y resolvió que la materialidad de la autoría no hay ninguna discusión porque está grabado y de hecho se encontraron las prendas con las que ingresó a esa casa, muy similares a las que él tenía en el momento del video. Habló del escalamiento del 9 y 10 de agosto pasado con el forzamiento a esta ventana, que la pena, ratificó la doctora Márquez, que la pena en expectativa en un futuro juicio de 3 a 10 años, y que no hay familia abandonadora, dijo la jueza, es un hijo rebelde. Por lo tanto, no puede avalar que ocurra violencia en ese domicilio por este hijo rebelde. No hay una persona, no hay una persona con problemas, sino hay una persona que no quiere trabajar. Así lo definió la doctora Anastasia Márquez. Astrada hace muchos meses que no tenía contacto con la familia. Entonces, este encierro de estos días, tampoco no sabemos si le hizo un clic, va a quedar preso, estaba a más de 100 kilómetros y no hay ningún tipo de arraigo porque andaba acá en un lugar abandonado. Hay riesgos y las medidas propuestas no son suficientes por la defensa, por lo tanto decretó la prisión preventiva. La defensa hizo el lugar a la apelación de la resolución. Quiere decir que va a quedar detenido hasta el juicio. Vamos a ver qué dice la Cámara con la apelación que presenta la doctora Karina Vicente con respecto a esta situación. Los videos lo incriminan, los testimonios y el hallazgo de los elementos en el lugar de la cantidad de elementos que recuperaron de esta vecina del abandonado Hotel El Faro en este lugar. También se destacó en la audiencia que el dueño de esas instalaciones dio anuencia a la policía para que ese día no espere una orden de allanamiento, sino directamente que entren a ver quién se había metido en ese lugar, que está vallado, que está prohibido el ingreso, pero que sabemos que muchos ingresan y hacen cualquier cosa en ese lugar y después terminan algunos, como en este caso, limando con los delitos. Quedó detenido Leonardo Astrada, 20 años, por un delito grave, que es robo calificado por escalamiento.